compartir en esta sala para que también se vea, y en esta otra sala para que también se vea. Nosotros acá volvemos a ver acá la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y qué nos dice acá? Rendición de cuentas. ¿Y qué nos dice acá? ¿Qué nos permite ver? Nos permite ver los presupuestos, nos permite ver los distintos recursos, nos permite ver qué se adquirió, en qué se invirtió, la organización interna, habilitación de nuevos tribunales, prórroga para dictar sentencia, las competencias, los juicios políticos, los exhortos, nos permite ver cuáles son los remates que hay, nos permite ver otros elementos, nos permite también algo que es muy importante, que es esta característica de la participación ciudadana, que nos permite ver justamente estos distintos aspectos que nos va a dar información a la ciudadanía para poder tener información completa. Nos da justamente una característica que es muy importante, fíjense, la atención ciudadana, los datos abiertos. Estos datos abiertos es lo que nos permite comprender toda la información que es presentada y nos permite justamente ver todo aquello que está, digamos, publicado. Podemos ver información de la Corte Suprema, podemos ver, por ejemplo, eh, ejecución de presupuesto, podemos ver cómo lo ha administrado, todos aspectos que nos permiten, por ejemplo, también saber cuántas sentencias se han, digamos, realizado. Acá, por ejemplo, ya está, digamos, cargado los fallos. No están cargados todos porque esto se va cargando a medida, digamos, que se va utilizando. Podemos ver, por ejemplo, la cantidad de fallos que han sido fallados, digamos, en esto, pero también podemos ir y podemos verlo desde otro criterio que es justamente lo que es un enfoque de sustentabilidad, un enfoque de tecnología, datos estadísticos también podemos ver el- en el año 2018 la estadística de cuántos han sido los casos fallados, cuál ha sido, por ejemplo, las materias en las cuales se ha fallado más. Fíjense que acá las columnas en gris son la cantidad de causas y las celestes son las sentencias. Nos permite ver también por los tipos, digamos, de recursos o por las causas ingresadas. Esto también les permite ver cuáles son los temas, las materias sobre las cuales más se litiga en la Corte Suprema. Todos estos temas, la verdad que nos presentan, digamos, un enfoque que es novedoso, que nos hace, digamos, ver la materia de un enfoque, digamos, muy especial. Volviendo, digamos, a lo que es la jurisdicción, vamos a decir que la jurisdicción es un término que proviene de una voz latina, jurisdictio, que en términos castellanos, español, significa decir el derecho. A esta concepción de decir el derecho le agregamos también lo que es ejecutar la decisión. Es importante, digamos, considerar que el término de jurisdicción en el derecho recibe, digamos, distintos alcances, distintas acepciones. Podemos decir que se une muchísimo a lo que es el ámbito territorial, y por eso ustedes van a ver que incluso se habla de la jurisdicción marítima para referirse a la plataforma continental. Van a ver también que en alguna bibliografía antigua o en alguna bibliografía extranjera, en algún momento fue usado como un sinónimo de competencia. Sin embargo, eso fue un error que fue superado ya en el siglo XX. También hay distintas formas de concebir a la jurisdicción.
Hay algunos conceptos que son, bueno, que ya no son tan seguidos, pero que consideran a la jurisdicción como un conjunto de poderes que tienen los órganos del poder público. Por eso mencionamos al principio los tribunales, al juez. Pero este concepto de poder es un concepto que se presenta de forma eh, inadecuada para nuestro tiempo. ¿Alguien tiene el Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Alguien podría leer el artículo 3 de del Código Civil y Comercial? Bueno, acá en la sala 2 le damos la palabra a Brian, en la sala 3, en la sala uno le damos la palabra a Agostina. Ustedes lo van a leer, yo los voy a sentir como un ruido, pero lo importante es que ustedes lo lean. Si no, ustedes lo pueden leer también en su código en forma silenciosa. Sí, por favor. El 3. Bien, fíjense que de este artículo ustedes pueden ver una cosa que es muy importante. Definir a la jurisdicción solamente como un conjunto de poderes es inadecuado para nuestro tiempo. El concepto que nosotros utilizamos en la cátedra, que es de la doctora Rosa Ávila Paz, es de que justamente es un poder deber. En un sentido técnico, nosotros utilizamos el término de jurisdicción en la función de hacer justicia. Vamos a ver por un segundo una característica que es muy importante. Tenemos distintas maneras de definir a la jurisdicción y cada una de estas definiciones va a poner un énfasis en distintos elementos del proceso. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el concepto de Clario Olmedo, que nos dice que la jurisdicción, la actuación del derecho objetivo, mediante la aplicación de la norma general al caso concreto y la realización forzosa de la norma general misma. Aquí podemos ver cómo en este concepto se hace un énfasis en el elemento objetivo, en la actuación del derecho objetivo. Giuseppe Chiovenda, un maestro del derecho procesal italiano, allá hace, bueno, ya bastante tiempo, el concepto que era diferente. Él decía que el contenido de la jurisdicción es sustitutivo, porque se sustituye la actividad privada que antes era realizada justamente por árbitros o por terceros imparciales, terceros con un carácter de imparcialidad que, a los cuales uno les pedía que decidan, que resuelvan. Esa actividad privada que se le daba, digamos, a una persona de carácter privada, cuando se crea el Estado moderno, es sustituida por una persona que es pública, por el tribunal. El tribunal, por eso decimos justamente que casi el 99% de la función jurisdiccional es ejercida por la función judicial, por el Poder Judicial. El juez va a sustituir también en lo intelectivo y en lo volitivo a lo que son las partes para solucionar el conflicto, que es un conflicto intersubjetivo de intereses. En este carácter, fíjense que el juez va a sustituir a lo que las partes podrían hacer por sí mismos si llevaran a cabo otro método de resolución de conflictos, en el que, por ejemplo, en mediación, se dialoguen entre ellas y pueden alcanzar justamente un acuerdo con lo intelectivo y la voluntad. Acá en este caso, la función, el contenido de la jurisdicción es sustitutivo, como dice Chiavenda, porque sustituye en lo intelectivo y en lo volitivo.
Este concepto es un concepto que pone el énfasis más en el elemento subjetivo del proceso, porque atiende al drama humano que subyace y atiende, digamos, a una perspectiva de la teoría del conflicto intersubjetivo de las partes. A mí el concepto que más me gusta es el concepto de Rosa Ávila Paz, que define a la jurisdicción como el poder de ver. Porque entre todos los conceptos, primero que este es un concepto actual y segundo que tiene un enfoque, digamos, en la Constitución, pero también ustedes saben que el Código Civil y Comercial, uno de los grandes aspectos positivos que tiene es que ha traducido el lenguaje de los derechos humanos en un código actual. Entonces, fíjense cómo, al momento ya de definir a la jurisdicción como un poder de ver, ya lo estamos haciendo justamente con un sentido actual. Decimos que es un poder de ver de ejercicio obligatorio por parte del Estado, mediante órganos especiales a fines de dirimir los litigios sometidos a la justicia a través de resoluciones fundadas para cada caso concreto. Relacionemos este artículo con el artículo tercero del Código Civil y Comercial de la Nación, que a su vez nos agrega que este es un deber de resolver, de decidir con resoluciones razonablemente fundadas. Entonces, vamos a encontrar que entre los caracteres de la jurisdicción es pública. Como lo explicó Giuseppe Chiavenda, se ha sustituido al elemento intelectivo y volitivo, se ha sustituido a lo que serían un tercero imparcial del ámbito privado por alguien del ámbito público. El tribunal, la función judicial, el poder judicial, forman parte del sistema de gobierno que tiene, digamos, nuestra república. Por eso es público. También este carácter de que sea público va relacionado en este sentido con este gobierno judicial abierto y con esta publicidad que va de la mano de este carácter, de este principio republicano. Es único, la jurisdicción es única porque lo ejerce solamente el Poder Judicial. Él está vedado al Poder Ejecutivo a hacer justamente esta función jurisdiccional. El poder legislativo lo hace solamente en función de lo que es esta posibilidad de intercontrol y de control hacia los otros poderes. Es exclusiva, es excluyente y es indelegable, justamente porque también vamos a ver que esto deriva justamente de el poder con el que se lo ha atribuido y se ha investido a esta institución. Y es inderogable, y acá podemos decir que este carácter de que es inderogable, hacemos una salvedad, salvo cuando los derechos son disponibles, cuando no se afecta el orden público y cuando haya consenso de las partes. Porque como ustedes saben, en el proceso civil, a diferencia de otros procesos, por ejemplo, en el proceso laboral, donde está, digamos, también el orden público de por medio, o en el proceso penal, donde también está justamente los intereses de la sociedad y de la comunidad y el orden público, ahí hay algunos aspectos en los cuales no es materia disponible, que depende de la autonomía de las partes. Mientras que en el ámbito civil, generalmente suele haber un ámbito de mayor autonomía de las partes. Los límites de la jurisdicción son geográficos. Este límite geográfico va de la mano justamente de los límites que también tiene el Estado en cuanto a su soberanía en lo fáctico, justamente porque, como vimos en las clases anteriores, el artículo 27, el artículo 2 de la ley 27, nos dice que, ¿qué nos dice? Que la justicia no procede de oficio, sino en función de un caso concreto, un caso que deben resolver. Ese caso concreto es un límite fáctico, es decir, que no puede, digamos, resolver de forma conjetural.
requiere una excitación extraña que en el ámbito del proceso civil se da a través de la interposición de la demanda, de la solicitud de medidas cautelares. Hay un límite que es jurídico en el cual la ley regula al proceso civil y dentro de los elementos de la jurisdicción nosotros tenemos elementos cuyo nombre en latín es muy claro: la notio, la vocatio, la coercio, la iudicium y la executio. Ahora, en castellano, como podemos, digamos, observar, la notio es lo que a nosotros, bueno, es el derecho de conocer una cuestión litigiosa determinada, atendiendo a que a las reglas de competencia, es decir, a esa aptitud para conocer en la cuestión propuesta, también en la aptitud de los sujetos procesales para actuar en juicio, es decir, la capacidad, también la recepción del material del conocimiento, ordenando así las medidas de instrucción que las partes propongan y las que la ley autorice como medidas para mejor proveer. También tenemos el segundo elemento, que es la vocatio. La vocatio es la facultad de citar a las partes para comparecer dentro de un plazo concedido. El tercer elemento de la jurisdicción es la coercio, que le permite al tribunal el uso de la fuerza para el cumplimiento de las medidas ordenadas en el proceso a los fines de hacer posible su desarrollo. La judicium es la facultad de dictar la sentencia poniendo de esta manera fin al litigio, es decir, alcanzar la cosa juzgada. El juez, como hemos visto en este artículo 3, tiene el deber de resolver. No puede dejar de resolver. Esto es algo que es muy importante. Esto este carácter de judicium no puede dejar de resolver. Fíjense que en la antigüedad, el derecho romano, cuando un juez, cuando un árbitro veía una cuestión que era dudosa o compleja, podía decir una expresión que decía non licet, no está claro, no voy a resolver. Esto fue algo que ya desde el Estado moderno se fue, digamos, justamente superando. Y hoy lo tenemos expresado en los artículos que nos dice justamente que los jueces tienen el deber de resolver. Es decir, que no pueden invocar laguna, oscuridad o demás para dejar, digamos, de resolver. Deben resolver y deben resolver a través de decisiones razonablemente fundadas. Y el último elemento, repaso para los que están tomando nota: notio, vocatio, coercio, iudicium, y el último elemento de la jurisdicción es la execución, que es justamente el imperio para poder ejecutar las sentencias. Fijémonos ahora que la jurisdicción tiene distintos momentos en los que es ejercida. El primer momento es el momento cognoscitivo, cuando el tribunal conoce cuándo se desarrollan los actos de la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención si lo hubiere, las pruebas, los alegatos. En todos esos momentos, en la jurisdicción la podemos encontrar en este momento que es cognoscitivo. Luego tenemos un momento que es resolutivo, que es cuando el tribunal resuelve, cuando fija los hechos y decide razonablemente en función del caso. Y el tercer momento es el momento ejecutorio, cuando el tribunal hace cumplir la decisión resuelta ante el incumplimiento de la persona condenada. Esto es una etapa eventual, porque si la cumple, este momento ejecutorio no sucedería. Fijémonos que, como hemos mencionado hace un momento, la Ley 27 en su artículo 2
nos sitúa ante lo que es una jurisdicción de tipo contenciosa. Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación nos presenta un rostro que es moderno, nuevo, contemporáneo, que es también la jurisdicción preventiva. La jurisdicción preventiva ya la teníamos presente en el ámbito de lo que era, bueno, lo ambiental, pero también ahora lo tenemos reconocido en el ámbito del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando entre los artículos 1710 a 1715 establece el deber de prevención del daño y de esa manera establece la acción preventiva. De esta manera se concibe con un carácter amplio no solamente la evitación de la producción, la continuación o el agravamiento del daño. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Alguien me dijo Sí, que se cortó, pero no sé si fue en la otra sala o en esta. ¿Acá se escucha bien? sí, profe. Vuelvo a repetir la última idea. El Código Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 1710 a 1715, estableció este deber de prevención del daño y con ello la acción preventiva. En función de esta función preventiva que está a cargo de los jueces, se comprende dos aspectos. Por un lado, una sustanciación y una resolución de las acciones preventivas que son planteadas por la parte legitimada, lo que constituye propiamente el ejercicio jurisdiccional en cuanto resuelve un conflicto en que ha sido planteado para su resolución. Por otro lado, puede disponer medidas preventivas que considere adecuadas cuando en ocasión de conocer otros asuntos y aunque nadie se lo solicite, advierta la existencia de una posibilidad cierta de causar daño o que se produzca un quebrantamiento del orden jurídico, y en este caso no es una función propiamente jurisdiccional más, sino de tipo administrativo. Por eso es una función administrativa preventiva, en la que administra cómo se va a actuar preventivamente ante un daño que puede eventualmente producirse, pero de respecto del cual hay alguna certeza. Fíjense que nosotros tenemos distintos institutos que nos permiten entender, además de esta acción preventiva, lo que es una tutela preventiva. Nosotros en Derecho Procesal Civil tenemos la acción declarativa de inconstitucionalidad, tenemos el amparo preventivo, tenemos el habeas data preventivo, tenemos las medidas cautelares, tenemos las autosatisfactivas, tenemos la acción preventiva de daños con sus distintas especificidades, como son aquellas que están destinadas en materia ambiental. Y por otro lado, tenemos la jurisdicción contenciosa, en la que nosotros tradicionalmente a la jurisdicción judicial la clasificamos en contenciosa y voluntaria. La contenciosa parte de la premisa de la existencia de un caso, ya que este adjetivo contenciosa implica la disputa antagónica entre dos sujetos que se debaten por intermedio de un tercero imparcial sobre un objeto litigioso. Sobre los actos de jurisdicción voluntaria, es importante reconocer que, bueno, la intervención del juez en la jurisdicción voluntaria, eh, bueno, es también a los fines de, como la ley, digamos, lo exige, eh, es preciso, digamos, precisar, verificar que existan relaciones jurídicas, o también para aquel caso en el que haga falta reglamentar el ejercicio de facultades, de derechos, que estos puedan producir todos sus efectos jurídicos, allá donde la voluntad de las partes será impotente, inepta o inadecuada, serviría también como instrumento justamente para aquellos casos en los cuales la jurisdicción eh, del tribunal, bueno, sirva para dar autenticidad,
aún para también reconocer alguna situación de hecho, por ejemplo, nombrar tutores o rectificar partidas o realizar, por ejemplo, una inscripción tardía de nacimientos. Lo importante es que en los actos de jurisdicción voluntaria, si bien no hay una contraparte, puede llegar a haber alguna contraparte. Uno dice, bueno, no hay otra parte, digamos, acá, pero si se llegara a presentar, podría, digamos, llegar a transformarse en algo contencioso. A su vez, recordemos que nosotros también dentro de lo que es estos temas tan importantes, en el manual ustedes también tienen algunos aspectos novedosos, como son la jurisdicción transnacional. En esta jurisdicción transnacional, recordemos brevemente que es posible toda vez que el Estado desee integrarse y disponer y de esa manera ceder esas atribuciones jurisdiccionales a un órgano supranacional, no en un sentido de ceder soberanía, sino competencias, poderes, facultades. Esto nosotros lo vemos gracias al artículo 75 de la Constitución Nacional, que nos permite comprender el derecho de la integración y, en el caso de Europa, el derecho comunitario. De esta manera nosotros encontramos que hay distintos sistemas de solución de controversias que pueden adoptar todos los procesos de integración o comunitarios para resolver, digamos, sus conflictos. eh, Podemos encontrar la jurisdicción transnacional que responde justamente a estos procesos de asociación, de integración y procesos comunitarios que crean tribunales judiciales y también arbitrales. Los tribunales judiciales cuentan con una función de decir el derecho en un proceso en cuanto a lo que el proceso de integración abarque, mientras que los tribunales arbitrales solamente se limitan a dirimir una controversia en el marco de normas que son preestablecidas con el acuerdo de las partes. Si nos fijamos brevemente, en Europa existe, por ejemplo, un Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que es justamente un Tribunal de Justicia en la Unión Europea cuya función es resolver en función del derecho de la Unión Europea. En nuestro proceso de integración tenemos el Mercosur, que este año celebra sus 30 años, que tiene un tribunal permanente de revisión como un órgano jurídico del Mercosur, con la función de garantizar la correcta interpretación, la aplicación y el cumplimiento de los documentos principales del Mercosur para los Estados miembros, y tiene, digamos, dos maneras de presentarse. Existen tribunales arbitrales ad hoc para resolver, digamos, las controversias entre estados parte. Puede dictar medidas provisionales, que son como nuestras medidas cautelares, pero en el ámbito de Mercosur. Puede emitir también recursos de declaratoria, puede resolver aquellas divergencias que se generen luego en la ejecución o el cumplimiento del laudo. Eh, y tenemos un tribunal permanente de revisión, que es una instancia jurisdiccional para conocer en materia tanto de opiniones consultivas que pueden solicitar los estados partes, como para revisar los laudos de estos tribunales arbitrales ad hoc que pueda llegar a ser planteado por cualquiera de las partes. Fíjense que nosotros también tenemos un sistema interamericano de derechos humanos, que tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la Comisión, que también tienen un tribunal que tiene esta función, esta jurisdicción contenciosa y una función consultiva. Ahora bien, cuando nosotros vamos a observar entre los distintos aspectos, debemos también observar un aspecto que es muy importante, ¿no? Eh, Dentro de lo que es nuestro, bueno, dentro de lo que es nuestra unidad, debemos reconocer que este tema también es importante conectarlo
con la competencia. Eh, este es uno de estos aspectos que regulan las normas procesales en la determinación de la capacidad de los órganos judiciales, justamente estableciendo normas de competencia. Esto se hace en aras de que el servicio de justicia sea eficaz, para que exista justamente una distribución de la competencia como un modo eficaz de distribuir los casos en los que va a entender el tribunal. Si nos fijamos y pensamos, todo juez competente tiene jurisdicción. Sin embargo, no todo juez con jurisdicción tiene competencia. Y esto es porque, como enseña Lino Palacio, la competencia es esta capacidad o aptitud que la ley le reconoce a un juez o un tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso. Existen distintos criterios para determinar la competencia, que justamente es estarse a los elementos integrantes de la pretensión y no el contenido de las defensas que deduce la parte demandada. Los fundamentos que existen para entender esta distribución de la competencia son, bueno, distintos. En primer lugar, un criterio que es político, un criterio de política jurídica y procesal, que en aras de resguardar la eficacia del acceso a justicia, sea distribuido en distintos, digamos, sentidos. En un sentido político-institucional, nuestro carácter de república del artículo primero deriva que exista una competencia federal y una competencia provincial o también llamada justicia ordinaria. También tenemos una especialidad según la materia y por ello nosotros hablamos de la competencia material. Y tenemos según la jerarquía distintos grados y por eso hablamos de la competencia por grados. Observemos cómo esto se relaciona en cuanto a lo que el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica nos consagra cuando se pide afianzar el derecho al recurso, este doble conforme, esta doble instancia. Por eso, al tener, digamos, los distintos grados, nos permite, digamos, cumplir con este estándar. Dentro de los criterios de competencia, tenemos los criterios que son, un momento, acá vamos admitiendo todavía personas en la sala 2. Tenemos el primer criterio es un criterio que es territorial. El criterio territorial quiere decir que, como les dije al principio, el juez, por su característica sedentaria, va unido a este criterio territorial, porque es el ámbito geográfico dentro del cual el juez va a ejercer sus funciones. Eh, Fíjense que entre los deberes, digamos, que tienen los jueces, está justamente el de concurrir, digamos, al despacho. Justamente esto es en función de que esté, digamos, en el ámbito territorial, de que pueda entender y que pueda escuchar. Desde el ámbito del criterio material, podemos ver cómo por el contenido material puede ser civil, puede ser comercial, puede ser laboral, también podría ser penal, podría ser de familia y podría ser, por ejemplo, como lo tiene la judicial de La Rioja, de violencia, de la violencia familiar, violencia de género. También tenemos un criterio de distribución que es por turnos. Fíjense que este es un aspecto que es muy importante. Antes, cuando existía la justicia tan informatizada, muchas veces uno esperaba a que el juez termine, digamos, su turno y que comience otro, el turno
turno de otro para podernos interponer sabiendo que podía haber distintos criterios. Hoy por hoy los sistemas de causa se hacen informáticamente y estos sorteos son un poco más aliados informáticamente. Sin embargo, en muchos, el interior suele mantenerse mucho el criterio por turno. También los turnos tienen que ver con estos periodos en fría en el cual siempre queda un juez de turno. En el ámbito de lo que es el criterio del grado, como hemos dicho, va de la mano justamente de lo que es esta garantía de la doble instancia. Hay algunas reglas que la competencia debe cumplimentar, que son, en primer lugar, de que debe estar fijada previamente por la ley. En segundo lugar, que es de orden público, es decir, que las partes no lo pueden disponer. En tercer lugar, la indelegabilidad, que va de la mano de una regla y una excepción. ¿Alguien tiene el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? Ahí por poder, digamos, leer un artículo. Bueno, yo les voy a compartir acá la pantalla porque de esa manera, viéndolo gráficamente, ustedes lo van a poder ver mejor. ¿Sí? Vamos a poner acá compartir pantalla porque puede ser que alguien no lo tenga, digamos, al código acá presente, pero al verlo con la pantalla compartida, lo van a poder ver mejor gráficamente esto que estamos mencionando. Ustedes ven, esto estamos compartiendo el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ustedes ven que el primer libro, Disposiciones Generales, se refiere a las normas de competencia. Dentro de estas normas de competencia, vamos a ver que el artículo tercero nos dice que la competencia tampoco podrá ser delegada. Y acá está la regla y acá está la excepción. Como decía un lingüista muy famoso, la verdad se esconde detrás del pero está permitido encomendar a jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas. ¿Y qué tenemos acá? La Ley Convenio 22.172. Los jueces nacionales podrán cometer directamente dichas diligencias, si fuera el caso, a los jueces de paz o alcalde de las provincias. Este es un aspecto que es muy interesante justamente de señalar porque hace la regla de la indelegabilidad. Ahora, la cuarta regla es la improrrogabilidad y nosotros lo vemos claramente en el artículo primero que dice lo siguiente, nos dice, la competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. Y si ustedes ven, abajo dice, justamente sin perjuicio de lo dispuesto de los tratados internacionales, exceptúase la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad a las partes. Si los asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aún a favor de jueces extranjeros y de árbitros, salvo en lo que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva y cuando la prórroga esté prohibida por la ley. Ustedes se fijan, ahí tiene, digamos, prevista lo que es la regla y la excepción. Es importante, digamos, señalar, digamos, esto, porque nosotros en el código de la provincia de La Rioja también lo vamos a encontrar a esta norma expresada. Si ustedes se fijan, ahí les estamos compartiendo la pantalla para que lo vean. Acá el código lo tienen subido en el aula virtual para que ustedes lo tengan aquí presente. Pasamos las primeras hojas, que son justamente el índice. Y vamos a encontrar que nos dice lo siguiente. Artículo 2. La competencia por razón de la materia, cuantía y turno es improrrogable.
Deberá ser declarada de oficio hasta 10 días después de contestada la demanda. No es declarable de oficio la incompetencia por razón del lugar o de la persona. Las formas de prorrogarla, fíjense cómo el primer artículo nos dice que es improrrogable y el segundo nos habla de las formas de prorrogarla. La prórroga de la competencia podrá efectuarse en forma expresa o tácita. La prórroga será tácita cuando el actor interpone la demanda y el demandado no pone la excepción de incompetencia o la excepción correspondiente en la oportunidad debida. Eh, Aquí en este caso también podemos encontrar cómo esta improrrogabilidad se da en esta materia. Eh, es importante, digamos, también observar estos artículos como en los primeros artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia nos establece normas de competencia, como por ejemplo la competencia territorial será determinada de conformidad a las siguientes reglas. Y aquí vamos a ver cómo en este artículo cuarto lo vamos a ver de modo muy semejante a lo que nos dice el artículo 5 en el Código Nacional. Fíjense cómo dice: la competencia será determinada por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Es decir, que si ustedes tienen una pretensión cuya naturaleza es declarativa o tenemos, digamos, justamente una pretensión cuya naturaleza sea civil, vamos a tener justamente este aspecto que va a tener este impacto en la competencia material. Eh, Vamos a también tener justamente que ver las distintas reglas que nos permiten ver. La excepción de los casos de prórroga expresa o prórroga tácita cuando procediere, sin perjuicio de las reglas contenidas en este código y en las leyes, será el competente. Y aquí vamos a ver distintos supuestos. Cuando se ejercen los bienes inmuebles, la competencia, fíjense, la competencia es el lugar donde está la cosa litigiosa. Si fueron varias o fueron diferentes jurisdicciones judiciales, será la de el lugar de cualquiera de alguna de las partes que tenga allí el domicilio del demandado. No concurriendo esas circunstancias, será el del lugar en el que está situada cualquiera de ellas a elección del actor. Lo mismo rige en materia de acciones posesorias, interdictos, restricción, límite de dominio, medianería, declarativa de prescripción adquisitiva, mensura, deslinde, división de condominio. Fíjense que el primer supuesto nos habla de acciones reales sobre bienes inmuebles. El segundo nos habla de acciones reales sobre bienes muebles. Acá ya cambia la situación, porque un bien inmueble no es inmueble, no se mueve. En cambio, un bien mueble sí se mueve. Entonces, acá nos va a decir que es competente el del lugar en el que se encuentre o el domicilio del demandado, y esto es a elección del acto. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, donde estuvieron situados estos últimos. Cuando se ejercen acciones personales, es decir, salimos del ámbito de muebles muebles y muebles, sino acciones personales, va a ser el del lugar en el que debe cumplir la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y en su defecto a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él y aunque sea accidentalmente en el momento de la notificación. El que no tuviera domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en el que se encuentre o en su última residencia. Fíjense cómo dice esta normativa muy clara, que tiene reglas que son generales.
En las acciones personales derivadas de delitos y cuasi delitos, el lugar del hecho o el domicilio del demandado, elección del actor. En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos a elección del actor. Esto es un aspecto, digamos, muy importante porque el legislador ha previsto diferentes supuestos. Fíjense este sexto supuesto. Acciones sobre rendición de cuentas. En algunos casos debemos pedir justamente que se haga una rendición de cuentas. Se puede pedir rendición de cuentas a distintos administradores. Por ejemplo, el administrador de una sucesión o el administrador de una empresa. Entonces acá vamos a ver que es el lugar donde debe presentarse y no estando determinado el exacto, el del domicilio de la administración o el del lugar donde se hubiera administrado el principal de los bienes. En la demanda por aprobación de cuentas, dirá la misma regla, pero si no estuviera especificado el lugar donde éstas deban presentarse, podrá hacerlo también el domicilio del acreedor de cuentas a elección del actor. Siempre el actor tiene más posibilidades, digamos, de elección. Acá también tenemos otros supuestos más, como por ejemplo el séptimo, que nos habla de las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas, multas, salvo lo expreso en contrario, el lugar del bien o de la actividad grabados o sometidos en inspección, inscripción, fiscalización o el lugar donde deba pagarse o el domicilio del deudor a elección del actor. La conexidad no modifica esta regla. Esto es algo que es muy importante porque fíjense, por ejemplo, a veces la provincia podría llegar a querer cobrar a personas que están en distintos ámbitos y eso también le va a permitir justamente cobrar la provincia y la municipalidad justamente con esta regla. Las acciones de separación personal, de divorcio, de nulidad del matrimonio, que versaren sobre los efectos del matrimonio en el del último domicilio conyugal efectivo o el domicilio del cónyuge demandado a elección del cónyuge actor. Si uno de los cónyuges no tuviera su domicilio en la República, la acción podrá ser intentada ante el juez del último domicilio que hubiera tenido en ella. También si el matrimonio hubiera sido celebrado en la República. No probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplican las reglas de competencia, es decir, vamos a ver si es mueble, si es eh, personal, es decir, vamos a seguir todas las reglas en este orden. En los procesos de declaración de incapacidad, acá nos están de la 152 bis, esto ya no rige, correspondiente al famoso código de Sarfield, la ley 340, que ya ha sido modificada y ahora tenemos el artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, donde haciendo una lectura, una interpretación coherente, podríamos leer justamente en función de la declaración de la incapacidad, que es la excepción, porque la regla en el Código Civil y Comercial es la capacidad, que sea justamente el del domicilio de aquella persona a la cual se intenta justamente declarar su incapacidad o inhabilitación o va a ser, digamos, justamente teniendo en cuenta el último domicilio de su residencia o en los casos de rehabilitación del que declaró, digamos, la interdicción. Todo este tema, digamos, de las personas con capacidad reducida o limitada, se encuentra justamente modificado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y recuerden que nosotros estamos en un proceso de reformas procesales
por lo cual seguramente este artículo va a tener, digamos, su reforma en esta parte. También cuando se pide la segunda copia o la rectificación de errores de escrituras públicas en el del lugar donde se otorgó o se protocolizó. Atentos los que estudian escribanía, porque esta es una norma muy importante para ustedes también. En la protocolización de testamentos, el lugar donde se debe iniciar la sucesión. En las acciones que se derivan de relaciones societarias, el del domicilio social inscripto. Recuerden que en el ámbito de las sociedades tienen un nombre, una razón social, tienen un domicilio social, y eso puede estar inscrito en un registro. Si eso es así, en el lugar del domicilio que ha sido fijado, que ha sido inscrito, o si no, en el que está fijado en el contrato, o en su defecto, en el lugar de la sede social. En los procesos que son voluntarios, como decía, el domicilio de la persona en que se promuevan, salvo que sea un proceso sucesorio o una disposición en contrario, y cuando se ejercite la acción por cobro de inmuebles que están sujetos a la propiedad horizontal, en definitiva, por ejemplo, un edificio o cualquier acción derivada del régimen de creación de propiedad horizontal, el de la unidad funcional del que se trate. Como ustedes podrán ver, nosotros tenemos estos distintos, estas reglas, pero también tenemos un aspecto importante que es justamente eh, la declaración de incompetencia. Esta declaración de incompetencia, fijémonos cómo nos dice: toda demanda deberá interponerse ante el juez competente y siempre que de la expresión de los hechos resultare la no competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio. O sea, es muy importante justamente para interponer ante el juez que es competente seguir estas reglas. Por eso nos hace, digamos, esta previsión de la declaración de incompetencia, de que deba inhibirse de oficio. Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se remitirá la causa al juez tenido por competente. En asuntos que son exclusivamente patrimoniales, no procederá la declaración de incompetencia de oficio fundada en razón del territorio. Acá, por supuesto, es muy interesante, luego de haber analizado estas distintas reglas, comprender un aspecto más. Puede, digamos, llegar a darse algunos otros supuestos más que debemos comprender. Pero ahora sí quisiéramos hacer una llamada muy especial a todos ustedes que están ahí tomando nota y muy atentos para el parcial, porque acá siempre viene una pregunta que es de parcial y que en todos los finales la podemos hacer, que es justamente qué sucede con el artículo 116 y 117 de nuestra Constitución Nacional. El artículo 116 nos dice que corresponde a la Corte Suprema y a los tres inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha por el artículo 75, inciso 12, y por los tratados con las naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en el que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, de las causas en las que se suscite entre una provincia y los vecinos de otra, entre las que se susciten entre vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Fíjense que acá, en este caso, esta competencia a la que se está refiriendo
abarca a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación. Pero en el artículo 117 nos establece lo que se llama la competencia originaria. Fíjense cómo dice el artículo 117. En los casos en los que la Corte puede ejercer jurisdicción por apelación, según las reglas que quiere el Congreso, uno puede llegar vía de recursos a la Corte Suprema. Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros, cónsules extranjeros, en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Esto es algo que es muy importante porque nos permite justamente comprender la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es algo que nos permite, digamos, hacer esta lectura que es tan importante porque, como ustedes saben, ya desde la Asamblea del año 13, rige, digamos, la norma que no habrá fueros especiales en razón de las personas. Pero acá esta norma nos está dando algunas personas que son especiales y que debemos justamente atender a los fines de observar la competencia. Una es la nación, otras es la provincia, otros son los vecinos de otras provincias y otros son estos representantes extranjeros, como por ejemplo los embajadores. Ahora, nos volvemos a fijar en el artículo quinto de la Constitución Nacional que nos dice que cada provincia dictará para sí una constitución con el sistema representativo republicano de acuerdo a los principios de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia. Y acá viene, digamos, un aspecto que es importante. Si nosotros vemos el mapa de la Argentina, nosotros podemos ver dos mapas. Podemos ver un mapa que es que nos divide a todas las provincias, y ahí vamos a tener que cada una de esas provincias tiene su administración de justicia provincial, en función de su autonomía. Pero cuando nosotros vemos el mapa de la justicia federal, ustedes van a observar que federalmente, cuando vimos organización del poder de la justicia de la nación, no en todas las provincias había, por ejemplo, eh, había, digamos, la misma distribución. No existe cámaras en todas las provincias. Sí existen justicias federales, como por ejemplo en La Rioja tenemos el juzgado de primera instancia en lo federal, y si se quiere, digamos, apelar, tenemos justamente la Cámara de Justicia Federal aquí en Córdoba. Entonces, el mapa de la justicia es diferente. Por eso es importante comprender que la justicia federal entiende y va a administrar justicia en aquellos casos en razón de la materia, de las personas o del lugar que son de su competencia. Estas características que tiene la jurisdicción federal son muy particulares, porque sabemos que está atribuido a órganos del Estado federal, que son la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación, por los artículos 116 y 117 y además por otras diversas leyes que así lo establecen. Tenemos también que se divide su competencia por razón de la materia, de la persona y del lugar. Tenemos también que la jurisdicción federal es limitada y es de excepción porque solamente se ejerce en los casos en los que la Constitución Nacional o las leyes reglamentarias lo establecen. También vemos que es limitada porque al momento de constituir el Estado-Nación, las provincias delegaron algunos poderes, pero no todos. Entonces, por eso también es limitado en función de lo que fue delegado.
Y decimos que es de excepción porque en todos los casos limitados en los que no sea, en los que no es de jurisdicción federal, entiende la provincia. Es privativa y es excluyente, y eso implica que en principio no pueden los órganos judiciales provinciales conocer las causas que pertenezcan a la competencia federal. Es improrrogable porque si surge por razón de la materia o del lugar, las partes no van a poder modificar por contrato dicha competencia. Y es prorrogable porque cuando por razón de las personas, las partes ahí sí pueden renunciar a la competencia federal y someterse, por ejemplo, a la jurisdicción de los órganos judiciales provinciales. Fíjense que en su momento habíamos visto que la competencia podía ser prorrogada en forma expresa o en forma tácita. En forma tácita, cuando un actor interponía una demanda y el demandado no, o la parte demandada no interponía esas acciones oportunamente. Y puede ser expresa, y esta es una cláusula muy común que se incluye, digamos, en los contratos, cuando previsiblemente se tiene de antemano que ante un eventual conflicto, las partes renuncian a la competencia federal para someterse a la jurisdicción de los órganos provinciales. Esta es una norma muy común en materia, digamos, de, por ejemplo, de alquileres. Si lo vemos en comparación, podemos ver cómo la competencia federal y la competencia provincial son diferentes. La competencia provincial, pensemos siempre en el artículo 121 de la Constitución. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Por eso podemos imaginar que la competencia provincial es enorme, mientras que la competencia federal es expresa, es taxativa, es privativa, excluyente, contenciosa y es de excepción. Contenciosa decimos por este artículo 2 de la ley 27. Eh, Después tenemos algunos supuestos, que lo vemos también en el programa, que son los supuestos de desplazamiento de la competencia. Nosotros, entre los supuestos de desplazamiento de la competencia, tenemos por prórroga, por conexidad y por foro de atracción. Y tenemos dos cuestiones que son de competencia, que son la declinatoria y la inhibitoria. Entre los desplazamientos de competencia debemos decir que hay razones prácticas en las cuales puede ocurrir que queden desplazadas las normas de competencia y el pleito se ventile ante un tribunal distinto a aquel que en principio le hubiera correspondido intervenir. Va a existir un desplazamiento de la competencia cuando un juez que sería originariamente incompetente adquiera por disposición legal competencia para conocer en uno o más procesos. Dentro de estos desplazamientos de la competencia tenemos el caso de la prórroga. Si bien por principio la competencia es improrrogable, la competencia por territorio sí es prorrogable. Y dentro de estos tipos de competencia, de prórroga de competencia, en materia territorial, la expresa es la que hemos dicho ante la previsión eventual de un conflicto, las partes puedan establecer una prórroga de competencia, incluso en el mismo contrato en el que están regulando sus relaciones obligacionales. O puede ser tácita cuando el actor acude a un juez incompetente desde el punto de vista territorial y el demandado no interpone la excepción de incompetencia. En ese caso, la competencia queda prorrogada para el juez donde acudió el actor. El otro supuesto es el supuesto del fuero de atracción y de conexidad. Nosotros vemos que la regla general nos dice que la distribución que hace la ley de acuerdo a los criterios que hemos visto hace un momento, materia, territorio, grado, en general
rige la improrrogabilidad y el orden público. Así lo establece el artículo 3 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Así también lo establece el artículo 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja, que nos dice: la competencia por razón de la materia, cuantía y turno es improrrogable y deberá ser declarada de oficio hasta 10 días después de contestar la demanda. No es declarable de oficio la incompetencia por razón del lugar o de la persona. Atentos con esto, porque también vemos que los casos de excepción están dados por el fuero de atracción y la conexidad. Son casos de excepción porque se desplaza acá la competencia del juez, el que normalmente le hubiera tocado intervenir. En este caso, el fuero de atracción tiene una característica que es muy importante: es de orden público, no es disponible por las partes y es aplicable de oficio. ¿Dónde lo vemos nosotros? Lo vemos en los procesos universales. Por ejemplo, en el artículo 2336, el Código Civil y Comercial de la Nación nos establece el juicio sucesorio. También lo vemos en la ley 24.522, que es la ley de quiebras, artículo 21, inciso 1, que nos dice que la apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación y su radicación en el juzgado de concurso. ¿Por qué? Porque aquí hay una razón práctica a través de la cual conviene que el juez que interviene en la sucesión o en la quiebra conozca también todas las demandas que están dirigidas contra dicho patrimonio, que puedan llegar a afectar la integridad de ese patrimonio. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, puedan cobrarse. Ustedes saben que los abogados tenemos nuestros honorarios que tienen un carácter alimentario, tienen privilegio en lo que es el cobro por su carácter alimentario. En la competencia por conexidad, vemos cómo la competencia por conexidad está fundada en la conveniencia práctica de que sea el órgano competente para conocer en determinado proceso quien, en razón de su contacto con el material fáctico o probatorio de aquel, también lo sea para conocer las pretensiones o peticiones vinculadas con la materia controvertida en dichos procesos. Entre las cuestiones de competencia, vamos a señalar que existe una cuestión de competencia cuando se desconoce un órgano judicial la facultad de entender, o cuando dos o más órganos declaran carecer esa facultad. Para resolver esta cuestión se aplican dos institutos que son la inhibitoria y la declinatoria. Si nosotros observamos con atención, vamos a ver que de las reglas de la competencia pueden surgir cuestiones de competencia. Esto quiere decir, en el caso, por ejemplo, de un conflicto positivo, vamos a encontrar dos jueces que se declaran competentes para entender en un mismo caso. O podemos tener un conflicto negativo en el que dos jueces se declaran incompetentes para entender en la misma causa. Aquí, fíjense qué importante que es conocer el organigrama o la ley orgánica, o en definitiva integrarlo a través de la hermenéutica, que el superior jerárquico a ambos va a ser quien decida, digamos, en este tipo de casos. Es importante señalar que modernamente nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por la ley 10.790, introdujo el artículo 257 bis y 257 ter,
a través de la cual se introduce en nuestra materia lo que se llama la competencia per saltum. Esta voz latina quiere decir a través del salto. Esto se da para situaciones que son excepcionales, situaciones que nuestro legislador ha considerado por casos de gravedad institucional muy graves, en los cuales estas circunstancias que son extraordinarias exigen la rápida intervención del máximo tribunal. En este caso puede darse por apelación, puede darse a pedido de parte o en forma recursiva o también por avocación o de oficio. Esto es algo que es muy novedoso para considerar. Por ello es importante justamente tener, digamos, esto presente en esta enorme, digamos, situación que nos presenta. Queridos alumnos, queridas alumnas, no sé si a ustedes les queda alguna duda de estos temas. Son temas muy prácticos, muy lindos para estudiar. Yo sé que cuando ustedes vayan al manual les va a encantar estudiar esta unidad. Así que, bueno, si no hay preguntas, acá vemos acá en la sala 2 que nos dicen que no. Damos por cerrada esta transmisión. A ver, esperen que veo en qué sala me están hablando. Joana, hola Joana, hola Joana. Mire, la competencia. Joana, mire, mire, es muy simple su pregunta porque eso está, digamos, en la Constitución Nacional. Nos dice, imagínese, digamos, el caso. ¿Usted cree que la provincia, digamos, una provincia se va a someter a la justicia provincial de otra provincia a la cual está, por ejemplo, demandando? No. Para ello tiene, digamos, justamente lo que es la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ahí, digamos, tiene este aspecto que es muy importante. Es una gran pregunta. Estos temas, yo les digo, son temas que se conectan mucho con la práctica. Para ello hace falta, digamos, hacer una muy buena... La bibliografía es excelente, Palacios en este tema. Lino Palacios es muy bueno. Ustedes también cuentan con el Manual de Teoría General del Proceso. Recordemos que estos temas tienen temas que son de la teoría general del proceso y también de lo que es el proceso civil, en el cual es importante hacer la lectura de ambos códigos y también de las constituciones, porque como ustedes vieron, hemos hecho una lectura con la constitución, con los códigos, con la Constitución Nacional, con la Constitución Provincial, con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. También es importante esto, luego ver y trabajarlo en función también con lo que es bueno, la ley, justamente, la ley orgánica, que también, digamos, nos permite, digamos, entender en todos estos tipos de casos lo que son justamente las excusaciones, como por ejemplo el artículo 37, los efectos de las excusaciones, todos estos casos que ustedes ya lo han visto en las otras clases anteriores, pero que siempre es oportuno justamente refrescar y justamente tener, digamos, ahí presente
en todo momento. Es bueno que ustedes trabajen con la sistemática de ambos códigos. Y también teniendo, digamos, acá la ley orgánica, también con la ley orgánica. Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas. Víctor, qué alegría verte, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, tenemos distintos. En los dos códigos los vas a encontrar al comienzo. Apenas abrís el código vas a ver las normas de la competencia. No, por favor, a vos, que anden muy bien. Queridos alumnos, queridas alumnas, les mando un súper abrazo, que pasen un muy feliz fin de semana. Y les dejo esto, digamos, como de consigna de tarea para el fin de semana y para el día de hoy. Voy a estar atento acá por el celular. Un segundito. Eso, eso les vamos a confirmar por el WhatsApp, porque estoy justamente, miren, mientras estábamos en la clase, no podíamos ver todo. Sí, mañana dice el profe Juan Carlos Brizuela, puede ser de 10:30 a 11:30. Él le manda ahí por el WhatsApp el link, porque no va a ser este mismo, sino que él les va a mandar un link. Así que nos vemos mañana, ya lo ven el profe Juan Carlos, les dejo un gran, gran abrazo y que anden excelentemente bien. Nos vemos, Chao, profe. Chao, profe, que ande hasta bien. luego. Buen fin de- Sí, miren, ustedes, miren, no se preocupen por eso, nosotros podemos, si ustedes necesitan, podemos ir corriendo, digamos, alguna de las fechas. Es importante que ustedes vayan dando estos prácticos porque forman parte de lo que es el programa de enseñanza práctica. En la materia, ustedes lo tienen ahí en el programa y es un modo también de ordenarles en el estudio, pero en función de los casos que han habido con COVID y con dengue y con todos los otros casos más de emergencia que han habido, hemos tenido muy en cuenta todas esas situaciones y lo contemplamos con ese criterio, digamos, de flexibilidad, pero les instamos a que los hagan a los prácticos de todas las unidades que ustedes van avanzando, ¿sí? Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas, les dejo un súper abrazo y que pasen un muy feliz fin de semana. Los espero ahí a los grupos del Ateneo y por WhatsApp durante todos estos días. Gran, gran abrazo. Nos vemos. Chao, profe.